Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy de Kagamersi. En esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile y hoy estaremos viendo algo que podría ser muy bueno y muy importante para los jugadores en general. Bien, tiene muy buena pinta, si es como lo estoy entendiendo, podría ser muy positivo para todos los jugadores en general, no solo para los Pay to Win, sino que para los Free to Play también. Y es el evento que van a estar viendo aquí, que vamos a estar mirándolo. Bien, prácticamente este evento se llama Gloria Estelar y podríamos decir que es como la continuación del hito. Bien, o sea, como ustedes ya saben, llevan un tiempo jugando al juego, a Age of Empires Mobile. Bien, tenemos el monumento y aquí prácticamente nos muestra el hito. Y tenemos todos los capítulos del hito. Bien. Y esto es importante que lo veas porque vas a necesitar llegar al hito 18, haberlo pasado para poder participar y que te aparezca ese evento. Viene a ser como la continuación de del hito. Bien. Y esto lo vamos a saber porque vamos a ver las reglas. En las reglas prácticamente nos va a decir algo, que lo vamos a leer un poco. Bien, y nos dice que cada temporada, o sea, este evento es una temporada nueva, por decirlo de alguna forma. Bien, aparentemente se transformaría en lo que sería la temporada 2, por decirlo de algún modo. Y dice que esta temporada va a estar durando 6 semanas. Durante las 5 primeras semanas, prácticamente los jugadores, en general las alianzas y los reinos, pueden ganar puntos de rango mediante actividades en el juego. Esto lo vamos a ver a continuación. Las clasificaciones se establecen al final de la quinta temporada, o sea, si no me equivoco es el último domingo, por ejemplo el domingo, se van a estar estableciendo y van a prácticamente poder recibir las recompensas y van a estar pudiendo en la sexta temporada, semana, van a poder estar presumiendo y mostrando sus recompensas. Bien, seguidas de un periodo de una semana en el que podrán hacer alarde de sus logros. Bien, los reinos que participen por primera vez podrían tener una temporada inicial con una duración inferior a 6 semanas, o sea, ya nos están avisando que puede ser que no dure 6, pero bueno, en un principio debería hacerlo. Participación en emparejamiento. Podrán participar los reinos que hayan alcanzado la etapa 18, por eso les mostraba, de hito. Bien, por eso les mostraba esto. Etapa 18 es la etapa final, por eso podríamos decir que es como quien dice ya la temporada 2, vamos a pasar ahí. Seguramente en los reinos más viejos que ya estamos en temporada 2 lo van a poner igual y bueno, vamos a poder participar. En cada temporada se emparejarán varios reinos para la competición. Bien, vamos a estar emparejados con varios reinos y vamos a poder competir. El emparejamiento dependerá de la fuerza general de cada reino y su rendimiento de la temporada anterior. O sea, una vez que esta temporada termina, la primera, bien, o sea que prácticamente que termina esta temporada de Gloria Estelar, la primera, para la próxima la consideran a esta, y todo así. Clasificaciones, los rangos se dividen en clasificaciones personales, lo vamos a ver a continuación, clasificación de la alianza y clasificaciones del reino. Bien, prácticamente es clasificación del reino, es lo que están viendo, con las recompensas para el reino y registro de gloria. Bien, acá me imagino que estarán los puntos que nuestro reino logró en cada una de las temporadas y las posiciones, si fuimos primero, segundo, tercero. Quiero pensar que es como un registro esto, no sé bien. Todavía no lo tenemos muy en claro. Y luego vamos a tener alianza, donde vamos a tener esto prácticamente. Acá tenemos un ranking de las alianzas que están acá, de todos los servidores seguramente, o de todos los reinos que participen. Y las recompensas que van a recibir las alianzas por la posición que ocupan. Por ejemplo, en este caso, la alianza TNA recibiría estas recompensas. La alianza la 2, si viene a ser IRD, recibiría las recompensas estas de acá. Y bueno, la otra y todo así. Y fíjense que prácticamente por alianzas tenemos una buena cantidad. Hasta 9.999. Y acá te pone un requisito específico que dice se determina a las 24 horas de todos los domingos, o sea, cada semana van a estar recibiendo estas recompensas y se entrega por correo a los jugadores que hayan alcanzado por semana puntos
superiores a 1200. O sea, si vos en la semana llegaste a más de 1200 puntos en todo, en toda la parte, sobre todo personal, que vamos a ver acá, bien, que sumaste puntos en la semana, prácticamente si llegaste a más de 1200 te van a dar las recompensas de alianza. Y acá abajo, por ejemplo, vas a ver las personales donde dice cómo conseguir puntos. Te va a estar mostrando todas las misiones que tenés que alcanzar. Y quiero aprovechar para pedirles que se suscriban al canal, que den like y compartan este video para que llegue mayor cantidad de jugadores. Ese like me ayuda muchísimo. Y bueno, dejar sus comentarios qué opinan de este evento, que va a llegar muy pronto. Estas son las tareas que tienen que completar. Por ejemplo, acá ya tengo las que realicé, quedan realizadas, o sea, esto es por día. Y me imagino que todos los días a las 00 UTC se va a estar reiniciando. Y por lo tanto todos los días tenemos que hacer esos puntos. Y fíjense en que aproximadamente creo que este jugador ya completó todos. Y seguramente ya tiene 650 en un día. O sea, llegar a 1200 como te pide el de Alianza y el de Reino va a ser bastante fácil. Bien, las recompensas prácticamente las vamos a ver acá. Ahora mejor reclamar, ya me la dieron. Pero vamos a ver, por ejemplo, las recompensas aseguradas son estas. Y tenemos posibilidades de obtener estas otras recompensas. Esto hay una probabilidad de obtener. 40%, 10%, 40% de este, 8% de este otro. Y prácticamente un 0.81% menos probabilidades de obtener este. Fíjense. Bien, y una vez que llegues a ciertos puntos vas a poder reclamar recompensas, como fue mi caso que me dejaron hacerlo. La recompensa de hoy ya fue reclamada, ya no puedo reclamar. Bien, lo que tengo que hacer es prácticamente seguir sumando puntos nada más. Me imagino que me debería dejar seguir haciendo tareas. Bueno, la recompensa fue reclamada. Imagino que yo voy a poder seguir haciendo tareas. Espero no haberla embarrado al reclamarla. Creo que no. Bien, vamos a seguir. No sé por qué lo voy a dar aquí. Vamos a seguir prácticamente con la descripción. Y prácticamente tenemos eso que se separa en varias etapas. Participación y emparejamientos. Clasificaciones en las personales que ya les mostré. Bien, los jugadores ganan puntos por medio de las misiones diarias, esas que vamos a ir completando. Participar en la contienda de arena, hacer misiones expediciones, recolectar X cantidad de recursos, te da una X cantidad de puntos, matar una cierta cantidad de tribus en el mapa y muchas recompensas más. Reclutar 10.000 unidades, todo eso, bien. Prácticamente también eso de las misiones diarias de actividad, contiendas de maravillas, o sea, por participar en estas contiendas, batalla del amanecer, que es el nuevo evento, y el imperio más poderoso. En el imperio más poderoso se va a tener prácticamente en cuenta solamente la etapa de guerra, o sea, la última etapa, o sea, prácticamente en la que vamos a ir al otro servidor, o van a venir del otro servidor y vamos a pelear, esa es la etapa que se va a tener en cuenta. No las anteriores, en las cuales, gastando dinero y esas cosas, puedes sumar una mejor cantidad de puntos. Esto lo puede hacer, si lo llevan bien, puede hacer o podría hacer que se determine que este evento sea bastante free to play. O sea, bueno para los free to play y dependa sobre todo del rendimiento del reino para recibir mejores o peores recompensas. Bien, y otros eventos entre servidores que van a estar disponibles. Los puntos de contiendas de maravillas se determinan según el rendimiento de los jugadores y los resultados de las partidas. Bien. Eso es lo que nos explican cada uno. Los puntos de batalla del amanecer, lo mismo. Bien, según lo que hayamos hecho en puntos y como nos haya ido y bueno, los resultados que obtuvimos. Y prácticamente los puntos del imperio más poderoso dependen del rendimiento de los jugadores durante la etapa de guerra, que es la última etapa donde peleamos. No en las otras que podemos, por medio de dinero, obtener una mayor cantidad de puntos. Clasificaciones de la alianza se calculan a partir de los puntos personales totales de todos los miembros de la alianza. Bien, todos los jugadores van a aportar. Y si un miembro, por ejemplo, abandona esta alianza, los puntos que haya generado antes de abandonarla va a quedar para la alianza vieja. Y los puntos generados luego de unirse a la nueva alianza van a quedar para la alianza nueva. Eso es muy justo, es muy bueno, porque los puntos deberían de quedar sí para la alianza y no que el jugador se los lleve y los pueda vender, por decirlo de alguna forma. Bien, y bueno, luego tenemos también la parte de la clasificación de los reinos. Se calcula a partir de los puntos personales de los jugadores de mejor clasificado del reino y del desempeño del reino en el imperio más poderoso. Dependiendo de cómo te vaya ahí, esto creo que es más en general. Acá influye también creo que el Pay to Win, habría que ver. Pero bueno,
en tu servidor seguramente va a haber jugadores pay to win. Recompensas. Los jugadores que cumplan con los requisitos de actividad diaria pueden reclamar recompensas diarias de gloria estelar de las clasificaciones personales. Creo que no lo había mostrado, pero el requisito es que te pide 200 puntos por día como mínimo. Bien, eso es el mínimo que te está pidiendo. Porque prácticamente si lo tenemos en cuenta, 200 por 7 son los 1400, o sea, vaya a llegar más de 1200 puntos. Bien, no lo mostré, pero te pide mínimo 200 puntos y ahí vas a ir subiendo. Bien, los jugadores que cumplan con los requisitos de actividad diaria pueden reclamar recompensas diarias de gloria estelar en las clasificaciones personales, como hice yo recién. Bien, las recompensas semanales de gloria estelar se distribuyen según las clasificaciones de la Alianza y del Reino. Los jugadores que cumplan con los requisitos de actividad semanal, que es 1200 puntos, recibirán correos con estas recompensas. Las recompensas de temporada se distribuyen según la clasificación del reino y los jugadores que cumplan esos 1200 puntos, o sea que tengan como mínimo esos 1200 puntos, bien, prácticamente van a tener eso de las recompensas de temporada. Dice, los 3 mejores servidores al final de cada temporada recibirán el edificio exclusivo Estela de Héroe. Esto lo recibimos en este momento al terminar el hito, que hay 3 edificios que vas a poder también construir, que te da bonificaciones también buenas. O sea, esto prácticamente se mantiene. No sé si varían los edificios, si va a haber algo nuevo en eso. Pero en este momento, si no me equivoco, en los servidores ya se pueden construir esos edificios que te dan buenas bonificaciones a todos los miembros de la alianza, ¿no? Eso está bastante bien. Pero en este caso sería servidor, o sea, del reino. En el otro, si no me equivoco, es de la alianza. Así que esto es importante, esto es más general. O sea, se sumará, no sé, se sumará al que ya tenemos. Y ese quedará construido o ese desaparecerá y podremos construir de ahora en más este. Habrá que ver esa parte. Y que hará impacto en todo el reino, no solo en las 3 principales alianzas. Bien, eso hay que verlo también. Porque si nos fijamos en la parte de hito actual, bien, vamos a clasificaciones. Tenemos las clasificaciones de las alianzas. Y en recompensas nos da esto. De temporada nos daría estas cosas. Pero también hay un edificio, no sé si lo dice acá, pero hay un edificio que se puede construir y ese edificio da prácticamente bonificaciones a todos los miembros de esa alianza. Y ahora pasaría a dar bonificaciones a todos los miembros del reino. Es mucho mejor. Bien, está bastante bien eso. Acá prácticamente vamos a ver el tema de las recompensas de la alianza. Ya las habían visto, bien. Prácticamente todos los jugadores, todas las alianzas. Prácticamente del reino, este es el mejor. Bien, acá tenemos registro de gloria que no podemos ver prácticamente. Acá dice posición 1, posición 2, posición 3. Acá aparecerá hasta la 4. Acá dice temporada 1, por ejemplo. Nos estaría como diciendo esto es una temporada 1 y luego temporada 2, temporada 3. Esto es una pretemporada, lo que estamos haciendo hasta ahora con lo de hito. Habría que ver esa parte, es como que nos da a entender eso, están organizando el juego en algunas cosas, se demoraron un poco, pero bueno, de a poco lo están quizás ordenando. Entonces ahora estamos viendo esto, este nuevo contenido, y prácticamente vemos eso. No sé si estaría bueno que si hubiera, no sé si habrá un tema de combate entre estos servidores, habrá que ver. Acá por ejemplo dice todas las clasificaciones, acá nos va a mostrar seguramente todos los... Imagino que serán todos los reinos. Recompensas. Fíjense en estas recompensas, están muy buenas. Las recompensas de temporada. Bien, tenemos 10.000 monedas imperiales. Estos tomos de 50.000 puntos. Estos puntos, bien, de habilidades. Y bueno, a medida que vamos bajando, dan buenas recompensas. Y encima Soberano Celeste, que no entiendo, no logro entender bien qué es esto. Si será solo para el rey del servidor ganador, si será para todos los jugadores del servidor ganador, una recompensa adicional, no explica, pero te deja ver que está esto. Bien, o sea, se supone que decoración de tropa, expedición suprema, permanente.
Es mítico. Vista general de los atributos. Un ejército de expedición destinado a la gloria inmortal. Se convertirá en moneda si ya lo tenés. O sea, no lo tenemos en claro todavía esto. Pero acá sí nos dice, tras la resolución, o sea, que termina la temporada, porque esta es de temporada, se entregarán por correo a los jugadores con puntos de actividad de temporada superiores a 1200. Bien, si obtenés más de 1200 puntos, especifica acá, vas a poder recibir estas recompensas. Bien. Y me imagino que va a ser según la clasificación. O sea, no sé, no entiendo bien. Porque esto se supone que debería ser prácticamente del reino, o sea, de los reinos. Bien, el reino que termina primero, el reino que termina segundo, el tercero y todo así. Hay recompensas. Me imagino que estas recompensas de temporada para todos los reinos. Acá son 14. No sé si es que van a participar 14 reinos. Hay cosas que aún no quedan claras. Prácticamente acá de semana, o sea, las recompensas semanales, se determinan las 24 horas, o sea, las 00 UTC todos los domingos. Y se entregan por correo a los jugadores con puntos de actividad semanal superiores a 1200 puntos. Bien, no sé si terminaba el 16 el servidor este, o cuándo es que terminaba, pero espero que nos dejen por lo menos esta semana, o por lo menos recibir estas recompensas, poder verlo, cómo va a funcionar, si nos las van a entregar. Estaría bueno que podamos ver un poco esto, cómo va a funcionar. Porque tiene muy buena pinta, porque por ejemplo acá semanalmente te dan 10.000 monedas imperiales. O sea, al reino que esté primero, semanalmente le van a dar esto. Es algo que es interesante. No queda del todo claro, pero la verdad que es muy interesante. O sea, tiene muy buenas recompensas. Y que si en varios aspectos es bastante free to play y es colaborativo. O sea, en el tema personal. En el tema personal, los puntos es bastante free to play, no va a depender tu poder ni nada de eso, sino el meter estas misiones, bien, el cumplirlas, es lo que va a importar. Es muy positivo y es bueno, o sea, va a ser bastante bueno eso. Es lo interesante, como quien dice. Así que habrá que ver, vamos a ver. Vamos a ver esa parte. Porque sí, interesaría eso de poder saberlo, ¿no? De si... A ver si me deja. No me va a dejar ver más. Ya reclamé. No tendría que haberlo reclamado. O sea, cumplan todas las misiones para seguir sumando puntos y luego reclámenlo. Pero bueno, está. Es lo que hay. Pero está bastante interesante este nuevo evento que se llama Gloria Estelar. La verdad que en varios aspectos sí es free to play. Quizás las recompensas no parecen nada del otro mundo, pero están bastante buenas. Y bueno, el resto depende de toda la alianza. Si estás en una alianza principal bastante pay to win, vas a tener muy buenas recompensas. Y en el reino seguramente vas a tener las mejores recompensas. Bien, que es importantísimo. Bien, o sea, la verdad que está genial. Prácticamente todo el reino se va a tener que unir. Y no sé, estaría bueno que metan algún combate, alguna guerra ahí al final y que nos podamos dar un poco de cariño entre todos. Pero no sé, no tiene pinta, es más de clasificarse. Pero bueno, tiene muy buena pinta, está bastante interesante, así que espero que les guste. Si es así, suscríbanse al canal, den like, compartan el video para que llegue una mayor cantidad de jugadores. Y bueno, únanse a mi Discord donde estoy subiendo los árboles de talento y mucho más contenido que les puede gustar. Así que muchas gracias por todo, déjenme en su like, su comentario a ver qué les parece este evento, qué entienden ustedes, qué han podido analizar de las imágenes que están viendo y qué les parece que pueden estar queriéndonos decir con el contenido que les estamos mostrando. Bien, hasta la próxima, que tengan un buen juego, muchísimas gracias por todo.